Buenas tardes, estimados asociados. Desde Fonsencosud les damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación en nuestro cuarto webinar del año, un espacio de capacitación pensado especialmente para ustedes y sus familias. Esperamos que esta sesión cumpla con sus expectativas y les brinde todo lo que necesitan saber sobre la declaración de renta, un paso clave para cumplir con las obligaciones fiscales de manera responsable y oportuna. Les recordamos que pueden participar activamente a través de nuestro chat. Nuestro invitado, el doctor Carlos Arturo González, experto en el tema, dedicará un espacio para resolver sus inquietudes. Los invitamos también a seguir participando en las próximas conferencias programadas por Fonsencosud. No siendo más, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Carlos Arturo González. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos prontos a comenzar nuestro webinar sobre un tema muy importante y de demasiada actualidad, que es el tema de la declaración de renta para persona natural, que está por empezar, empieza este 12 de agosto. Entonces vamos a ver unos minutos para que se unan las personas y ya compartimos la presentación y arrancamos. Bienvenidos.
Por favor, me indican si están viendo mi pantalla en este momento para poder empezar a compartir la información. Les agradecería mucho. Regálenme un segundito, vamos a acomodar la presentación para poder compartir la información de la mejor manera posible y ya arrancamos. Entonces, en este momento, pues Fonsencosud abre este espacio para un tema bastante importante que es la declaración de renta de las personas naturales, que empieza ya el 12 del otro mes. Estamos ya a punto de empezar todo el tema de declaraciones. Como ustedes saben, son dos cédulas, dos números de cédula por día. Se hace de acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula, empezando desde el 01 y el 02 y yendo así progresivamente hasta el 99 y el 00. El 00 presentará la renta al último día y no el primero, como algunas personas lo interpretan algunas veces. Para que por favor las personas que tengan la cédula en 00 lo tengan en cuenta, que la presentación final de ellos sería hasta el mes de octubre, que es la fecha en que finaliza el calendario. Más adelante vamos a dejar ahí en la pantalla un momento las fechas por si tienen dudas en el tema, puedan ir aclarando hasta qué día pueden presentar la renta. Esas fechas que damos no es la fecha en que se debe presentar, sino la fecha máxima. Si ustedes optan por hacer una presentación con antelación, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Y pues la idea es tener el tiempo suficiente para presentarla, más que han tenido en la DIAN algunos problemas con declarar el debido tiempo. Entonces, respetando el tiempo de las personas que se conectaron juiciosamente y teniendo en cuenta que esta charla puede generar muchas preguntas, voy a tratar de ser lo más ágil posible en la presentación para que si surgen dudas podamos resolverlas al final. Entonces, como les decía, este es un espacio que da Fonsencosud y que lo que quiere es mostrar qué necesitamos saber de la declaración de renta, o cuáles son esos tips o esas preguntas básicas que muchas veces nos hacen a los contadores sobre el tema de la declaración y de qué manera podemos irlas resolviendo las más apremiantes. Entonces, entrando en materia, bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Arturo González Acuña. Yo soy contador público de profesión. Soy coach financiero. Soy el CFO de Asesorías y Finanzas Saludables, una empresa familiar que busca democratizar el conocimiento financiero, contable y tributario de las personas. Adicionalmente, soy director financiero de una empresa de logística, soy consultor de riesgos para varios fondos de empleados y pues contador para otras empresas del sector real, ¿cierto? En este momento pues tengo una amplia experiencia en todo el campo tributario, financiero, en todo el tema de compliance y lo que queremos, como les decía, es acompañar a las personas, a sus familias y a sus proyectos empresariales a que tengan un enfoque muy basado en la mitigación del riesgo, en el cumplimiento de los presupuestos y en una estrategia clara de invertir, de rentar y sobre esa renta generar ahorros y generar provisiones para el futuro. En este momento puntual les vamos a hablar de las declaraciones de renta, un tema tributario bastante importante en el cual tenemos bastante experiencia, llevamos más de 14 años haciendo declaraciones de renta. Entonces, pues este es un tema no menor que ha cobrado bastante importancia y que cada vez es más exigente porque ya no solo la DIAN, sino la UGGP y otros entes le ponen mucho cuidado y controlan mucho la información que allí reportemos. Aunque hay muchas ayudas para hacer las rentas, hay plataformas,
hay empresas que las hacen de manera express, como ellos mismos lo dicen, pues es importante tener algunos tips claros y saber qué se puede hacer. Existe la ayuda renta de la DIAN, pero siempre será importante saber cómo se debe poner los datos dentro de las declaraciones y cuáles son las afectaciones y los parámetros generales que existen aquí para no ir a tener de pronto inconvenientes en el momento de presentar esta declaración, ya que la DIAN tiene hasta 5 años para poder hacer un requerimiento sobre una renta presentada. Es decir, mi renta del 2020 ya se entiende por presentada, del 2019, pero la renta que yo he presentado del 2020 en adelante, todo, sobre ellas todavía podría recibir un requerimiento. Solo las anteriores ya se entienden por presentadas. Entonces es importante que tengan esto en el momento de hacer sus declaraciones. Entonces, el índice o los temas que queremos compartir con ustedes el día de hoy básicamente son: ¿qué es la declaración de renta? Saber qué es qué pues obviamente es un impuesto, pero qué hay detrás de eso. ¿Quiénes estamos obligados a hacer declaraciones de renta? ¿Cuáles son los documentos mínimos necesarios? Les vamos a mostrar rápidamente el calendario de los vencimientos, que como les digo empieza el 12 del mes de agosto. Explicar un poquito qué son rentas exentas, cuáles son las deducciones y algunos errores comunes que la gente tiene en el momento de la presentación y pueden generar requerimientos. Y algo muy importante, pues son las preguntas que me imagino que habrán algunas al final sobre casos particulares. Trataré, como les digo, de ser ágil en la presentación para poder tener espacio a las preguntas y si alguno desea hacerlas, con muchísimo gusto estamos prestos a atenderlas. Entonces, entrando en materia, ¿qué es la declaración de renta? La declaración de renta no es más que un impuesto de orden nacional. Recordemos bien que hay impuestos municipales como el predial, que es el que yo pago por tener la casa dentro de un municipio, el del vehículo, que es el que pago por dejar el carro matriculado. Esos son de orden municipal y lo recauda el sitio donde yo vivo normalmente, las personas de Bogotá en Bogotá, las personas de Chía en Chía y demás. Pero hay impuestos que son de orden nacional, que atienden al presupuesto nacional y son los que maneja la DIAN. Uno de los más importantes es la declaración de renta. Recuerden que la declaración de renta no solo la hacemos nosotros como personas naturales, sino también todas las personas que tengan empresas y que están precisamente obligados a llevar estas declaraciones. Todas las personas que cumplan con los topes que veremos más adelante y todas las personas naturales, aquí el primer dato importante, que sean responsables del IVA. Muchas personas podrán tener resolución de facturación y hacen facturación para cobrar su actividad económica. Así no cumplan con los topes por tener la obligación en el RUT de ser responsables de IVA, estarían obligados a presentar la declaración de renta si son personas naturales que ejercen actividades económicas y expiden facturas electrónicas. Entonces, hay dos temas importantes o dos preguntas que surgen mucho en el momento de presentar declaraciones de renta. Una es, ¿qué pasa con las personas fallecidas? Los muertos también declaran, como vi preguntar a alguien en alguna presentación. Efectivamente, las personas fallecidas, si cumplen con los topes y fallecieron durante el año 2024, deben declarar en el 2025, ¿cierto? Y más cuando las personas dejan lo que surge después de que una persona fallece y es una sucesión ilíquida. En ese momento, lo que surge es la responsabilidad de que esa persona que ya no nos acompaña deba tributar. Por haber ausencia, obviamente, material de la persona, lo que pasa es que se nombra normalmente un tercero. Eso se hace ante la DIAN, cumpliendo unos requisitos como la presentación de mm, el certificado civil de defunción, y esa persona será quien firmará los documentos que presente la persona fallecida. Y es muy importante presentar el tributo no solo, por ejemplo, en el caso de una persona que haya fallecido el año anterior, es importante presentar la declaración de renta que está pendiente por empezar, más una declaración parcial de este año si ella vivió algunos días de este año, por ejemplo, que también puede ser el caso. Entonces es importante porque en el momento que se vaya a hacer la liquidación de la sucesión,
Entonces es muy importante que estos impuestos estén pagos, ya que la notaría los va a exigir y que la DIAN, si hay que hacer algún traspaso de bienes o algo así, va a estar muy pendiente de este tema. Entonces es importante que tengan en cuenta que así las personas ya no estén con nosotros, si tenían obligaciones fiscales, las deben cumplir para este año. Entonces, agotado este tema, también nos preguntan, ¿hay casos en que se pueda declarar voluntariamente? Entonces, hay muchas personas que no cumplen con los topes que más adelante vamos a ver de patrimonio, de ingresos, de movimiento bancario, de compras, pero sin embargo, ellos declaran. ¿Por qué se puede declarar o por qué se pueden hacer declaraciones voluntarias? Pues básicamente porque de pronto dentro del periodo fiscal 2024, es decir, dentro del año pasado, me hicieron una retención alta por la venta de un activo o cosas así, y me hicieron una retención y yo quiero conservar ese saldo a favor porque de pronto este año ya retomé un ingreso mucho más alto, entonces pues ese impuesto que generé como un saldo a favor el año pasado, haciendo una presentación voluntaria, lo podría mantener para el siguiente año y de alguna manera dejarlo como un saldo a favor de la renta que podría generar en este año 2025 que presentaré en el año 2026, ¿cierto? Entonces, ¿de qué otra manera también se puede hacer? Otro efecto será que si yo en la renta del 2023 que presenté el 2024 tuve un saldo a favor y veo que más adelante va a tener ingresos que de pronto me puedan hacer generar un impuesto a cargo, pues yo simplemente de la renta del 2023 arrastro ese saldo a favor a la renta del 2024 y ya teniéndole la renta del 2024, pues así no se genere ningún tributo, pues mantengo ese saldo vigente para que para rentas futuras, como la que se viene el siguiente año o años subsiguientes, yo pueda tener en cuenta ese saldo a favor y de alguna manera me sirva como para tener un atenuante en un futuro pago de un impuesto de este tipo. Entonces, hay muchas personas también que me preguntan qué pasaría si no declaro renta, pero necesito demostrar mis ingresos para hacer algún trámite financiero, un trámite ante terceros. Recuerden que el documento de la declaración de renta puede ser sustituido si son empleados por el formato 220, que es el certificado de ingresos y retenciones que debe haber generado su empresa patronal o con quien tengan el vínculo y que normalmente debe ser entregado antes de que finalice abril a cada uno de los empleados de las patronales. Entonces es muy importante que si yo no declaro renta, tenga en cuenta que tengo otras maneras de soportar los ingresos que tenga. Siempre y cuando no va a declarar, hay otras maneras también de soportar los ingresos para cualquier trámite bancario que ustedes necesiten. Entonces, ahora sí entrando en materia, ¿quiénes están obligados a declarar renta de acuerdo a los topes que habla la norma? Entonces, están obligados a declarar las personas que al 31 de diciembre del 2024 tuvieran un patrimonio bruto superior a 211.793.000. Recuerden que el patrimonio bruto es simplemente la sumatoria de todo lo que valen los activos que yo poseo, sin descontar las deudas que yo pueda tener sobre ese nivel de activos. Entonces es importante que si yo tengo una casa que vale más de eso, así yo tengo un crédito bancario, pues yo, si mi casa vale 250 millones de pesos, simplemente lo que estará pasando es que cuando mi casa valga más del tope que les estamos mostrando, simplemente lo que va a pasar es que yo debo declarar así no tenga ingresos por el valor generado, ¿cierto? Si mis ingresos brutos fueron superiores a 65.891.000 pesos, es decir, lo que mi patronal reporta, porque a mí me pueden pagar menos, porque obviamente me hacen muchas deducciones por ley, debo hacer la declaración de renta. Si el valor total acumulado de las consignaciones que yo tenga en bancos, depósitos, cuentas a la vista o las famosas billeteras virtuales supera también este tope de 65.891.000, debo declarar.
Y aquí surgen muchas dudas que tienen algunas personas de, oiga, yo no trabajé el año pasado, yo no tuve ningún ingreso, ¿por qué la DIAN me dice que debo declarar? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen movimientos bancarios entre cuentas, a veces buscando rentabilidad, entonces llevamos el dinero a las cuentas del Lulo Banca, a otras cuentas de billeteras virtuales, llega a mi cuenta de Aerovida el dinero y yo la paso a Nu para poder rentabilizar o algo más. Entonces, esos movimientos cuentan y cuando esos movimientos sumen más de los 65 millones, pues lo que pasa es que así los ingresos no me den, yo tendría que haber hecho la declaración de renta y hay muchas personas que requieren porque omiten esta información para que por favor la tengan en cuenta. Si los consumos en tarjeta de crédito llegan a ese mismo monto, 65.891, se hace necesario también hacer la declaración de renta. ¿Qué pasa? Muchas personas tienen tarjetas de crédito con cupos altos que les dan algunos beneficios comerciales financieros. Entonces, mucha gente dice, vas a comprar algo, yo lo compro con tu tarjeta, yo te ayudo, tú me pagas, y la gente simplemente hace compras y las paga rápidamente porque está haciendo compras a favor de un tercero. Pero un movimiento muy alto en las tarjetas de crédito podría también generar que ustedes de manera automática tengan que hacer la declaración de renta así no hayan tenido el ingreso, ¿cierto? Y por último, si yo hago compras o consumos superiores a el valor antes mencionado, 65.891, también tendrían que hacer la declaración de renta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, no sé, un ejemplo muy coloquial, salimos a un evento familiar, es una cuenta grande y dicen que pague una sola persona, pues yo digo, no, yo tengo mi tarjeta de crédito, yo pago y todos me pasan su cuota aparte por, no sé, por billeteras virtuales o lo que sea. Entonces ahí tendríamos un doble efecto. El abono a nuestra cuenta genera un movimiento bancario y adicionalmente las compras se van a acumular. Entonces es muy importante que que tengan en cuenta que solo cumpliendo uno de los ítems que les digo, ustedes ya se hacen acreedores a hacer la declaración de renta, así no cumplan con todos. Mucha gente me dice, pero yo solo cumplo con dos. No, con que cumpla con uno solo ya tiene que hacerse la declaración. Y aquí hay que sumar mucho a todas las personas que son responsables de IVA. Entonces, todas esas personas que por sus montos ya, que por el monto de sus ingresos, que pues, llega a ser alto, se les hace obligatorio expedir facturas para hacer cuentas de cobro y generan IVA, estarían obligadas a generar la declaración de renta, ¿cierto? Así no les den los topes tampoco. ¿Por qué? Por su tipo de actividad y por la responsabilidad que debe aparecer allá en el root sobre ese tema. Y hablando del root, es algo muy importante que debemos hacer para poder tener clara cuál es la documentación necesaria para tener a la mano en el momento que sea necesaria realizar la declaración de renta si cumplimos algunos de los topes ya mencionados, ¿cierto? Entonces, el root es el documento que me permite tener a mí un usuario activo en la DIAN y ese root es el que me va a permitir ingresar a la DIAN y poder tener acceso a hacer la declaración de renta, que antes se presentaba en bancos, pero desde la pandemia se dejó totalmente automática, así que yo entro a la DIAN, la liquido, la presento y la pago, siempre todo a través del portal. No es necesario que se haga una presentación en bancos, ya que se habilitó un proceso absolutamente automático, ¿cierto? Entonces, de manera previa a la presentación, es bueno que ustedes vean que su RUT esté al día, que su RUT esté actualizado, que al menos tenga la dirección, el teléfono y el correo que es. ¿Por qué? Porque en caso tal de que hagan una presentación y haya alguna imprecisión o un dato inexacto, lo que va a pasar es que la DIAN, por cualquiera de los canales que les acabo de decir, puede requerirlos. Entonces es muy importante que el RUT esté totalmente actualizado y de manera previa. Una información errada o una información desactualizada en el RUT puede generar también una sanción. Entonces es muy importante esto. Y recuerden que en el RUT hay unas cosas que se llaman el código SIU. Normalmente las personas que son asalariadas tienen como actividad principal el código 0010 que corresponde a asalariados. Pero es importante que si ustedes son asalariados, pero tienen otra fuente de ingreso que les genere un mayor valor diferente al laboral, entiendan que esa es su actividad principal, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy pensionado y recibo más pensión que salario,
Entonces mi actividad principal no es ser asalariado, que es la 0010, sino es la 0020, que es ser asalariado, ¿cierto? Y si yo de los valores que hablamos anteriormente cumplo sin tener un ingreso, hay algunas otras actividades que su contador les puede ayudar a incluir en el RUT para que no vayan a caer en imprecisiones. ¿Sí? Por ejemplo, mm, ¿cuáles son temas muy comunes? La actividad económica 0081 corresponde a personas que no tienen una actividad específica. Es decir, hay personas que generan ingresos por otras fuentes, tienen un cultivo, tuvieron una herencia o demás cosas así. Entonces dicen, yo tuve un ingreso, pero no tengo una fuente racional o una fuente constante de ingreso. Entonces yo puedo poner que mi actividad económica es 0081, que es persona sin actividad económica, y de esa manera lo que yo puedo hacer es presentar la declaración dejando claro que no hay una actividad específica. Hay otra que surgió hace poco, que es la 0082, que dice persona subsidiada. ¿Esto a qué corresponde y se ha vuelto muy común en Colombia? Muchos extranjeros están viajando a buscar oportunidades, perdón, muchos nacionales están buscando oportunidades en el exterior y a veces los hijos de muchas personas desde allá envían dinero y con ese dinero las personas pueden pues ayudar a sus padres, ayudar a sus hijos, a sus esposas que de pronto siguen en el país. Entonces, los beneficiarios de esos recaudos de la persona que está en el exterior podrían decir que no tienen ingresos y que los movimientos bancarios o lo que generó hacer una declaración de renta son los subsidios que reciben o las ayudas que reciben de un tercero. Entonces, es muy importante que allí en el RUT hagan esa actualización. O si, por ejemplo, yo ya no tengo un vínculo laboral, pero tengo inversiones en los bancos, tengo arrendamientos o tengo una actividad que me genere un lucro a través de activos como viviendas, vehículos o inversiones financieras, entonces yo soy un rentista de capital y mi actividad ya cambia a 0090. La persona que les ayude que les ayude a realizar la declaración les podría ayudar a validar el RUT para ver si la actividad económica que ustedes tienen es la que es. Es muy importante que lo actualicen. Como les digo, el no hacerlo puede llegar a generar sanciones. Y si ustedes tienen más de una fuente de ingreso, que sería algo que sería muy bueno, entonces ustedes deben poner no solo la actividad principal, sino todas aquellas que les puedan llegar a generar un ingreso para que ustedes tengan ante la DIAN todos los temas respecto a sus temas fiscales perfectamente claros, ¿cierto? ¿Qué otros documentos son los más comunes para pedir? Ya agotada la revisión del RUT, un certificado de ingresos de retenciones, si eres empleado, eso lo debe entregar la empresa, es el formulario 220. Hay una fecha máxima que normalmente se cumple el 30 de abril para que ustedes les entreguen el detalle de los valores que fueron cancelados y los conceptos de cada uno de esos valores que fueron cancelados. ¿Cierto? ¿Qué más nos puede generar ingresos o de qué otra manera puedo establecer los topes antes mencionados? Con la revisión de extractos bancarios de todas las cuentas o inversiones que tenga, yo puedo saber si tanto las cuentas bancarias y los movimientos que tuve o los extractos y certificados de deuda suman un valor superior al antes mencionado y me hagan partícipe de hacer un impuesto de declaración de renta. Y ahí ya empezamos a hablar de otro tema en el que profundizaremos más adelante, que son las deducciones. Y hay algunos soportes que emiten algunas entidades que me permiten a mí pagar menos impuestos. Estos son las certificaciones de pago de medicina prepagadas, me permiten a mí hacer un menor valor, un pago por menor valor de mi impuesto. Los aportes a pensiones voluntarias también me lo permiten o a cuentas AFC como ahorros. Los intereses que yo haga sobre un crédito que tenga una garantía hipotecaria también me permiten deducir parte de la ganancia y también me lo permiten el tener dependientes económicos, ¿cierto? Entonces recuerden que antiguamente yo solo podía tener un dependiente económico. Ahora la norma permite tener hasta cuatro, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas que podrían llegar a ser dependientes económicos de nosotros? Nuestro cónyuges que tengan ausencias de ingreso o ingresos inferiores a 12.368.000, ¿cierto? Hijos
menores de 18 años entran de manera automática a ser partícipes de esto. También están los hijos de entre 18 y 25 años que se encuentren estudiando y no tengan ingresos superiores a 12 millones de pesos, los hermanos que no tengan ingresos superiores a este valor y los padres del declarante si no tienen ingresos superiores a dicho valor. Entonces, todos ellos pueden entrar a ser beneficiarios. Recuerden que la norma antes permitía uno, ahora permite tener hasta cuatro. Pero la norma también hizo una exclusión y es que antiguamente estaba la práctica de que si yo y mi esposa tenemos un solo hijo, ella lo ponía como beneficiario y yo también. Ahora la norma dice que solo uno de los dos podría acoger al hijo que tenemos en común como beneficiario. No se puede duplicar un beneficiario en una declaración de renta. Entonces, si ustedes son padres de hijos únicos, habrá que ver a cuál de los dos les conviene más y solo él podría utilizar el beneficio del, del beneficiario o del dependiente económico, ¿cierto? También recuerden que hay algo muy importante y es que para yo tener que declarar renta en Colombia, debo haber vivido durante los últimos 365 días, pero esto sí es contado desde hoy hacia atrás y no dentro del año 2024. Debo haber vivido al menos 183 días en el territorio colombiano, de manera constante o de manera discontinua. Es decir, puedo haber vivido 4 meses, estoy en otro país y vuelvo por 3 meses, como estuve ya más de 180 días, tendría que declarar y que tendría que declarar porque me considero un residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Y hablando del fenómeno que hubo de migración hace algunos años, hay algunas personas que aún viviendo fuera de Colombia, si cumplen algunas condiciones, tendrían que declarar renta en Colombia como si fueran residentes. ¿Quiénes son esas personas? Los colombianos que estando en el exterior tienen cónyuges o hijos que aún residen en Colombia y cumplan con los topes, tendrán que declarar. Las personas que estando en el exterior aún tengan ingresos en Colombia y que los ingresos en Colombia sean del 50% o más de su ingreso total, deberían declarar renta en Colombia. Si más del 50% de los bienes que la persona tiene están en el país y son administrados desde acá, también tendrían que declarar renta, ¿cierto? Y por último, si yo migré a otro país y ese país es un paraíso fiscal como Panamá, Barbados o algo así, como allí no hay un régimen fiscal tan fuerte, la DIAN dice que entonces yo debería declarar como si fuera residente colombiano. Son datos curiosos, son datos que de pronto no se tienen siempre en la mano, pero la idea de esta charla con el apoyo de Fonsencosud es que ustedes todos estos datos que de pronto no están en parte del día a día y no están en todas las publicaciones que muchas personas están haciendo, los tengan en cuenta para no ir a incurrir con imprecisiones. Por último, respecto a las personas que tengan ingresos adicionales diferentes a su relación laboral con Fonsencosud, por ejemplo, y estos ingresos sean superiores a un salario mínimo, les recordamos que sobre esos ingresos adicionales es muy importante que hagan los aportes para fiscales a las entidades de salud y pensión. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una entidad de control que se llama la UGGP, que últimamente ha entrado a verificar y a validar que las personas cumplan con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la UGGP periódicamente o siempre después de que terminan los periodos de declaración de renta, le dice, señor Dian, por favor, por favor, cuénteme qué le reportaron cada una de las personas que presentó declaración. Entonces, si yo en mi declaración pongo que tuve ingresos superiores a un salario mínimo por otro concepto diferente a mi salario y no estoy pagando para fiscales, es muy posible que la UGGP me vaya a requerir. ¿Por qué? Porque al tener un ingreso superior a un salario mínimo, se entiende que tengo la capacidad de hacer el pago y lo debo hacer de acuerdo a la normativa actual. Esto para que lo tengan en cuenta, eso fue parte de lo que trajo la ley 2277 del año 2022, que fue la última reforma que se hizo. Recuerden que la reforma de este año no pasó. Se espera que el otro año haya una reforma tributaria, entonces les hablamos
de lo que actualmente está vigente de acuerdo a la norma del 2022 con la que se presentó la declaración del año pasado y se va a presentar la declaración de renta de este año. Entonces, respecto a las fechas, aquí empezamos a ver fechas demasiado importantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo empieza la obligación de las declaraciones de renta? Como les decía, empieza el 12 de agosto con los números de cédula terminados. Aquí hablo de los dos últimos dígitos de la cédula en 01 y 02. ¿Cierto? Y progresivamente en todos los días hábiles, es decir, aquí no tenemos en cuenta los sábados y los domingos, va a ir creciendo este número cada dos números cada día hasta llegar a los números 99 y 00 que deberían declarar por último el día 24 de septiembre. 24 de octubre, discúlpenme. Entonces, habrá declaraciones durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre y hasta el mes de octubre, el día 24. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los dos primeros dígitos de su cédula. Entonces, recuerde que su cédula termina en 00, no va a ser el primero, sino el último en declarar renta a la DIAN. Entonces es muy importante, lo dejo acá un momento para que ustedes vean las fechas, para que ustedes vean de qué manera de pronto les toque hacer la declaración y por favor háganla dentro de los tiempos. Recuerden que no hacer la declaración de manera oportuna puede generar una sanción mínima de 498.000 pesos y que si les genera un impuesto a pagar sobre el valor que dejaron de pagar, también se puede generar un impuesto de mora, lo cual agravaría el tema porque además de pagar el impuesto, deben pagar la sanción y además de pagar la sanción y el impuesto, deben pagar intereses moratorios que podrían empezar a afectar la declaración de renta, ¿cierto? También recuerden que la que la DIAN normalmente, la información que debemos registrar en la declaración de renta la lleva a una cosa que se llama la información exógena. Entonces, en esa información exógena está todos los terceros que me hicieron pagos a mí, se lo reportan a la DIAN y la DIAN muy diligentemente hace un resumen y muestra qué ingresos tuve, qué activos están a mi nombre, qué deudas tengo, ¿cierto? Y de qué manera puedo calcular mi patrimonio y mis ingresos más el movimiento que tenían las entidades financieras para poder establecer así si alguno de los topes se cumple y debo hacer de manera obligatoria el proceso de declaración de renta, ¿cierto? Y ya entrando en materia sobre el tema de deducciones, rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, pues vamos a hablar como de los más importantes y de algunos que tal vez no estén en el radar, pero que son permitidos llevar a alguna de estas tres cuentas en pos de qué, en pos de pagar un menor impuesto o si se generó una retención, poder tener hasta un saldo a favor en el proceso del impuesto de la renta. Entonces, recuerden que hay beneficios adicionales que antes no existían. Y es que si yo hago un pago, pido la factura electrónica y ese pago lo hice por un mecanismo o canal digital, la DIAN, a la DIAN le reportan esas facturas y yo podré deducir hasta el 1% del valor que hice en pagos cumpliendo las condiciones antes dichas. ¿Cierto? Entonces la DIAN normalmente en la información exógena informa el volumen de ventas y de ese volumen de ventas, cuáles cumplen con la condición para que yo pueda tenerlas en cuenta. Y esta es una deducción, ¿cierto? Que se hace directamente del impuesto ya generado. Entonces, recuerden que yo normalmente tengo mis ingresos, a esos ingresos les puedo hacer unas deducciones, ¿cierto? Y teniendo esas deducciones, yo llego a una cosa que se llama mi renta bruta, es el total que gané y mi renta líquida es lo que queda después de aplicar esas deducciones. Y si me da un valor a pagar, yo ese 1%, por ejemplo, lo podría descontar directamente de ese saldo que queda. Entonces, si me da a pagar 100.000 pesos y tengo en facturas 70.000 pesos de beneficio, 100.000 pesos, pues podría resultar hasta que no pago el impuesto. Entonces es muy importante que ese ejercicio que a veces parece harto y engorroso de pedir la factura electrónica se dé, porque miren que en últimas está fomentando el poder tener
un beneficio tributario. Pero es muy importante que esas facturas, pues, obviamente puedan llegar a ser deducibles y tengan que ver con mi ingreso, porque lo que les decía, si yo ahora me acostumbro a prestar la tarjeta a todo el mundo para llenarme de compras y poder tener una mejor deducción, pues también hay una cosa, y recuerden que la DIAN tiene hasta 5 años para auditar una presentación de renta. Y si los valores que yo pongo allí no tienen nada que ver con mi ingreso, entonces pues dirán que no es una deducción posible y eso puede generar que haya una imprecisión en la presentación y una impresión en la presentación me obliga a presentar una nueva declaración y a pagar una sanción por tenerla que presentar después de la fecha de corte porque la primera se entiende como no presentada, ¿cierto? Entonces, también recuerden que en las declaraciones de renta, desde la última reforma, hubo una división. Antes normalmente yo llevaba el total de mis ingresos y el total de mis deducciones a unos reglones del soporte y de acuerdo a eso calculaba un impuesto. Ahora lo que hicieron fue dividir el formulario como en tres cédulas muy grandes, que es la cédula de trabajo, la cédula de capitales y todo lo que no esté en alguna de esas dos cédulas va para la cédula de no laborales, ¿cierto? Entonces, esas tres son como las cédulas generales sobre las cuales se tributa. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay una, en la primera cédula general que se llama la cédula laboral o la cédula para los trabajadores, hay dos tipos de trabajadores o dos cédulas que aparecen allí. Las laborales, que son las personas que tienen un contrato vigente y a través de él tienen pagos habituales y las personas que sin tener contrato de trabajo prestan sus servicios por la opción de honorarios o de prestación de servicios, valga la redundancia. Entonces, cualquiera de esas tendría que llevarse a la cédula de trabajo, pero yo lo podría llevar por rentas laborales o por rentas no laborales, ¿cierto? Después hay una segunda cédula a la que corresponde los rentistas de capital. Entonces allí está todas las personas que tienen ingresos a través de activos fijos, de activos fijos o de activos financieros. Entonces están las personas que tienen ingresos por temas de CDTs elevados, ingresos de personas que tienen arrendamientos y les permiten a tener un lucro adicional. Esas irán por la cédula de capital. Y existe una última cédula que es la cédula de los no laborales, y allí es donde yo llevo todo lo que no aplique en cualquiera de los ítems que yo haya dicho. Allí deberán llevarlo y de esa manera ustedes deben dividir cada uno de los ingresos en las cédulas y poder saber de qué manera ustedes presentan su declaración de una mejor manera. Y existe otra cédula por allá pequeñita, que es la de los pensionados, que tiene unas deducciones especiales y que tiene una manera diferente de tratar y se hace de manera diferencial, ¿cierto? Entonces también recuerden que hay ingresos, que del total de los ingresos hay unos ingresos que se consideran no constitutivos de renta y sobre esos yo no pago ningún impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ingresos no son constitutivos de renta? Los pagos que estando en mi salario, yo autorizo enviar a una cuenta de FC o autorizo enviar a una cuenta de pensión voluntaria. Esos dineros no los tengo en cuenta porque son ingresos no constitutivos de renta y me generan un beneficio que es la disminución del impuesto a pagar, para que lo tengan en cuenta porque es una menor renta líquida la que se genera, ¿cierto? Los ingresos que tenga por pensión hasta un tope son ingresos no constitutivos de renta. Si yo tengo si yo tengo algún beneficio por algún seguro de vida o algún seguro que recibo, algunos tienen unos ítems que no son deducibles y que no son ingresos constitutivos de renta y no me generan ingreso como tal, ¿cierto? Después de eso, yo entraría a ver las deducciones que son las que me permiten bajar la base gravable, ¿cierto? Y esa base gravable básicamente lo que me dice es de qué manera yo puedo bajar el impuesto. Entonces, allí aparece todo lo que son los intereses de vivienda, los pagos de parafiscales, los dependientes económicos de los que ya hablamos, el 50% el 50% de los gravámenes a los movimientos financieros que se pagan,
que de manera coloquial se conocen como 4 por mil. Entonces, si yo pago 4 por mil, yo puedo decir hasta el 40% de los pagos que yo haga por ese concepto, hasta el 50% de ese valor los puedo deducir. Si hago aportes voluntarios a cesantías, siendo trabajador o siendo independiente, eso me permite a mí poder deducir esos pagos. Si pago intereses de créditos de ICETEX también, ¿cierto? Y como se los había dicho, el 1% de las compras que haga, también puedo llevarlo como una deducción y así tener una renta líquida más amigable. También recuerden que hay otros gastos, pero estos gastos o deducciones se hacen sobre el impuesto ya calculado, como las donaciones. Se dice que si yo hago una donación, por ejemplo, a entidades de fútbol, a entidades de educación, a cárceles, a entidades que promuevan temas como la generación de videos culturales y demás, lo que la norma dice es del valor que le certifique esa entidad a través del contador o el revisor fiscal, el 25% del valor que usted llevó allí lo puede descontar directamente del impuesto. Eso quiere decir que yo cojo y hago mi cálculo y si el impuesto a pagar era de 1 millón de pesos, pero yo una vez hice ese cálculo, tengo un beneficio de 200.000 pesos, pues lo que pasa es que esos 200.000 pesos me los van a permitir bajarme el impuesto, entonces ya no pago 1 millón, sino solo pago 800.000 pesos, lo cual es un beneficio y pues en vez de pagar impuestos podríamos favorecer a terceros con ese tema, ¿cierto? Entonces, ese tipo de temas también es muy importante que lo tengan en cuenta porque son maneras de pagar menos impuestos acogiéndose a una norma también que les permite, ¿cierto? Y ya hay casos especiales donde hay rentas exentas que podemos tener en cuenta. Y es cuando yo vendo mi casa de habitación, las primeras 3.250 VTs, entonces la VT está en 49.700 pesos. Yo multiplico ese valor por 3.250 y ese valor no lo tengo en cuenta como un ingreso. ¿Por qué? Porque la norma dice que ese no sería un ingreso. Si yo vendo mi casa de habitación, parte del ingreso que puedo llegar a tener por la venta, hay una parte que no cuenta como ingreso constitutivo de renta. Simplemente lo que me va a permitir es bajar la base. Allí hay que cumplir una condición y es que si yo vendo mi casa para reemplazarla por una mejor, ese dinero que recibo lo debo destinar a la compra de un nuevo bien, ¿cierto? Y, por ejemplo, todo el tema de las herencias que se dan por muerte de un familiar o lo que ahora se hace, que es las famosas herencias en vida que están dando los padres. Entonces, durante el primer año serán un ingreso para quien lo reciba con una deducción del 80% y después de eso ya simplemente en el siguiente año ya no será ningún ingreso y solo será un mayor valor de mi patrimonio, pero me permitirá tener pues un alivio fiscal en el primer año, ¿cierto? Entonces, como ven, hay muchos ítems, por eso les digo que es muy importante que todo el tema de tributario, aunque hay muchas facilidades y muchos sistemas que les dan a ustedes herramientas para poder presentar la declaración, pues ese tipo de herramientas son buenas, son prácticas, pero a veces no hacen un análisis real ni hacen todo el recorrido normativo que como ustedes ven es mucho el que se da. Y en Colombia con el constante cambio de normas y las constantes reformas, pues hay muchas cosas que se tenían en cuenta y ya no se tienen. Antiguamente, por ejemplo, yo podía deducir la educación de mis hijos, eso ya no aplica. Entonces hay cosas que antes aplicaban y ya no aplican, hay cosas que puedo aplicar y que no se tienen en cuenta y que lo que pasa es que me hacen pagar un mayor valor del impuesto y ahí empiezo yo a tener, que yo empiezo ahí a tener inconvenientes como tal, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, es mucha la información que hay sobre la declaración de renta y hay muchos errores en los que yo puedo incurrir. Entonces es muy importante, la DIAN el día de ayer ya publicó la información exógena
que no es más que todas las empresas tienen que reportar todos los pagos que les hacen a los terceros mayores a 10.000 pesos. Entonces, las empresas mandan a la DIAN toda esa información, la DIAN lo organiza por número de cédula y en cada una de las cuentas de nuestro buzón de la DIAN nos va a llegar una información que es un cuadro de Excel muy fácil de manejar, donde ustedes encontrarán todos los pagos que recibieron, todas las deudas que tienen y todos los activos que tienen reflejados y de esa manera van a poder hacer mucho más fácilmente el tema. Además que hay veces que uno no tiene presente algunos ingresos que sí tuvo y aquí la DIAN se los recuerda, ¿cierto? Es muy importante que no dejen hasta el último día el pago de la presentación de renta. El calendario habla del último día en que se puede presentar sin sanción, pero yo hoy mismo podría presentar la declaración de renta. Recuerden que la DIAN últimamente por el volumen de transacciones que maneja ha estado caída, ha tenido problemas y puede que justo el día que usted va a presentar la renta haya algún problema y el no presentar la renta oportunamente puede generar sanciones desde 498.000 pesos en adelante. Puede que la sanción sea mayor. Entonces hay que tener muy presente esto para que no vayamos a incurrir en pagar sanciones simplemente por el hecho de dejar todo para la última hora. Entonces es muy importante que lo tengan presente, ¿cierto? Hay muchas personas que no revisan la información exógena y que tienen ingresos o que tienen deudas y no las reportan porque simplemente no las tienen presentes. Entonces es muy importante que cuando declaren, cuando hagan la declaración, cumplan algo que dicen los papás, es que uno a un médico ni a un cura le debe decir mentiras, pues al contador tampoco, porque ahorita hay tanta información y la información está tan globalizada que es muy difícil que la DIAN no se dé cuenta si yo no tuve en cuenta un ingreso o una deducción. Entonces, pues hay cosas que deben tener mucho cuidado en el momento de presentar las declaraciones. ¿Sí? Ustedes también, si no son juiciosos con el tema de pedir toda la información y los soportes, también pueden olvidar aplicar deducciones o tener en cuenta ingresos que no son constitutivos y eso les va a generar pagar un mayor valor en el impuesto. Entonces, como ven, hay mucha información. Yo los invito a que se documenten bien del tema. Pues por el convenio que hay con Fonsencosud, nosotros somos asesorías y finanzas saludables y en algo les podemos ayudar. Nosotros prestamos ese tipo de servicios, podemos aclarar sus inquietudes, podemos ayudarles con sus procesos de declaración si así lo desean. Entonces, pues simplemente lo que les queremos traer acá son conceptos prácticos, son cosas necesarias que deben tener en cuenta para entender y para conocer cómo se debe presentar la declaración de renta y cuáles son ese tipo de errores que muchas veces se cometen y cuál es ese tipo de información que uno no tiene acceso muy fácil a ella y que pueden llegar a generar problemas en el momento de presentar la renta. Y un último error que se me pasó y quisiera compartir con ustedes es el valor de los activos. Para mucha gente es común decir, no, es que en el impuesto predial mi casa vale 80 millones de pesos y entonces yo la declaro por 80, pero resulta que la casa está en un sitio donde hay ahora nuevas vías y todo y la casa se ha valorizado. Entonces es bueno que ustedes en el momento que la casa se vaya valorizando lleven esos valores a la declaración, ¿cierto? No les van a cobrar más por tener un patrimonio más alto, no, eso es un mito urbano. Generalmente uno declara es por ingresos. Uno declara es por ingresos y de esa manera es que, y de esa manera es que ustedes deben tener en cuenta eso. ¿Por qué se los digo y por qué es importante tener los activos por el valor real en la declaración? Porque puede que ustedes tengan ahorita una casa valorada en 80 en su declaración, pero más adelante tienen una oportunidad, una mejora laboral, un ingreso extra y dicen quiero cambiar mi casa. Y resulta que esa casa que tienen allá registrada por 80 la vendieron en 350 millones de pesos. La norma dice que yo cojo los 350 millones de pesos de la venta y los 80 millones de pesos que era lo que tenía registrado como ingreso y hago una resta que me daría para el ejemplo 270 y 270 se volvería el ingreso sobre el cual ustedes tienen que tributar. Pero si yo todos los años hago un ajuste fiscal, que por ejemplo para este año es del 10,97, es decir, si mi casa el año pasado valía 100 millones de pesos, este año yo la puedo poner en 110 millones 970 y la norma me lo permite y así voy ajustando mi casa hacia arriba, pues en el momento que yo tenga la necesidad de venderla o la oportunidad de venderla para mejorar,
pues como la tengo un costo de mercado y yo hago, por ejemplo, una venta de 400, pero mi casa la tengo declarada por 350, pues mi margen de ganancia ya solo serán 50 millones de pesos y no como en el otro ejemplo 270. Será como el caso que se nos había quedado pendiente. Entonces, pues esta era la información que les queríamos compartir. Yo sé que hay mucha información pendiente porque hay muchos casos que serán específicos. La idea es que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, pues este es el espacio para que la hagan. O si la quieren ya hacer de manera privada, pues aquí están nuestras redes sociales y con muchísimo gusto nosotros se las podemos atender. Voy a leer algunas de las que dejaron en el chat. Eh, mm, Aquí dice Luz Moya, teniendo en cuenta los parámetros de la declaración de renta, si no la hago, ¿puedo tener alguna consecuencia? Es decir, ¿alguna entidad bancaria no me puede negar un crédito? Las entidades bancarias lo que pasa es que piden la declaración de renta. ¿Para qué? La piden es para saber y poder tener de manera certificada los ingresos. Entonces, las entidades bancarias no pueden o no tienen como política. Yo trabajé en una entidad bancaria mucho tiempo y no se puede negar un crédito por ello. ¿Qué puede pasar? Que al presentarla hay que incurrir en el pago de una multa, que este año está de 498.000 pesos y todos los años sube. Y si resultado de presentar la declaración hay que pagar un impuesto, sobre ese impuesto o pagar intereses de mora. Entonces el no presentar un impuesto puede ser un valor muy alto. Entonces ahora que yo les decía la vez pasada, hay personas que hacen movimientos bancarios, pasan plata de una cuenta a otra simplemente por temas de rentabilidades y esos movimientos bancarios le generan hacer un pago. Entonces, no es que a alguien les pueda restringir servicios financieros, pero sí tienen que pagar multas. Y recuerden que la DIAN tiene una meta de recaudo muy alta y la DIAN ya está recurriendo a embargar cuentas y la DIAN ya está recurriendo a hacer otro tipo de acciones para poder recuperar los impuestos que no se pagan. Es muy importante que ustedes tengan la información de cuándo les toca declarar, de si les toca declarar y hagan la declaración de manera oportuna. Aquí otra persona nos pregunta hasta qué fecha máxima del año se puede hacer el pago de la declaración. Como les decía, hay un calendario que siempre publica la DIAN, eso lo pueden encontrar en la página de la DIAN, o si quieren en nuestras redes sociales que las dejo acá compartidas, nosotros hicimos una presentación donde están las fechas. ¿De qué depende? Depende de los dos últimos dígitos de mi documento de identificación. Si mi documento de identificación termina en 01 o 02, yo máximo el 12 de agosto, que es el primer día de la fecha de la declaración, debo presentar mi renta. Y de ahí en adelante todos los días hábiles, es decir, los días de lunes a viernes, que no incluyen festivos, por ejemplo, si hay un puente el lunes, ese día no lo cuento, pues el primer día es el uno y el 2, después el 2 y el 3 y el 3 y el 4 y el 5 y el 5 y el 6 y así por los pares se va a ir yendo cada uno de los números para saber cuál es el día de la declaración de renta. Entonces, si quieren saber cuál es la fecha de su declaración de renta, en cualquiera de nuestras tres redes sociales está publicada la información. O si quieren, pues nos pueden seguir, nos pueden preguntar y con mucho gusto nosotros les decimos cuál es la fecha en que deben declarar la renta y de esa manera no incurrir en multas. Aquí nos preguntan, ¿ustedes me están escuchando bien? Entiendo que sí. Entonces voy a seguir resolviendo inquietudes. ¿Cómo se maneja el tema de las herencias? Bueno, el tema de las herencias normalmente con la última reforma se maneja como ¿cómo se llama esto? Como una ganancia ocasional. Lo que dicen es que hasta el 20% de ese valor yo lo puedo dejar exento y solo declaro sobre el 80%. Entonces, cuando a veces los papás dicen voy a dar la herencia de vida a mis hijos, tienen que tener en cuenta que el primer año el valor del activo que se le está dando a los hijos cuenta como un ingreso y a veces eso dispara la declaración de renta, pero solo por el primer año. Ya para el segundo año simplemente se integra al patrimonio y sobre el patrimonio queda allí registrado este mayor valor, pero en el primer año sí cuenta el 80% como un ingreso. Mm, Aquí dice cómo se manejaría el tema de cuando es inmueble o bonos pensionales. Cuando es inmueble es de la manera en que te digo.
Cuando son bonos pensionales, de la misma manera. Eso tiene un tope que no se tiene exento, puede ser el 15 o el 20% según corresponda, y después de ello, ese sí es un ingreso que se tiene, pero solo se tributa sobre el primer año en que se recibió. Después de ello, ya no hay que hacer tributación alguna sobre eso. No veo más preguntas en en el chat, entonces no sé si ustedes quieran de pronto hacer alguna otra pregunta, tengan alguna otra inquietud. Si en este momento no tienen preguntas, pero más adelante les surgen, pues recuerden, nosotros somos Asesorías y Finanzas Saludables, tenemos redes en Facebook, en Instagram y en TikTok y ahí les podemos responder todo el tema. Aquí Carolina me pregunta, ¿cómo se maneja el anticipo de renta? Esa es una muy buena pregunta. Normalmente cuando hay cambios sustanciales entre un año y otro, lo que la DIAN sugiere es que se hagan anticipos de renta que van desde el 12,5 hasta el 50% del valor que se pagó en este año. Es decir, si yo el año pasado no tuve ingresos muy altos y este año puntual tuve ingresos altos, la DIAN me dice, calcule un anticipo para que el otro año no se vuelva tan pesado el manejo de su renta, ¿cierto? Pero ahí también ahí también se pueden hacer consideraciones y hay que tener atenuantes, Carolina, porque puede que yo este año reciba una herencia, como en el ejemplo anterior, y solo este año voy a generar un mayor ingreso que el otro año ya no voy a tener. Entonces, pues el hacer un anticipo no es tan viable, por así decirlo, ¿cierto? La norma lo exige y si la DIAN dijera, oye, usted tenía que hacer un anticipo y no lo hizo, pues uno podría entrar a explicar, aunque la norma sí dice que uno debe hacer anticipos. Y esos anticipos el otro año me van a quedar como un saldo a favor que yo puedo ir arrastrando año a año, año a año, año a año. Y en el momento que deba pagar un impuesto, pues simplemente de mi anticipo cruzo el impuesto y no tengo que pagar nada y voy manejando ese saldo. Cuando son saldos muy altos y no hay una expectativa de que yo deba pagar más intereses a futuro, pues la DIAN también tiene a disposición procesos en los cuales me dice, si usted presentó bien su declaración y todo el tema está bien, ellos revisan las declaraciones presentadas donde se generaron esos mayores valores y todas están perfectamente presentadas, esos mayores valores que se tienen allí o esos saldos a favor, como comúnmente se llaman, se pueden solicitar a la DIAN. Entonces, ¿el anticipo normativamente se debe hacer? Sí, sí se debe hacer. Pero si es por un hecho generador única y exclusivamente de un año, pues a veces lo que uno hace como contador es hacer el anticipo, pero no por el valor total, porque a veces hay montos muy altos por temas como herencias o sucesiones o algo así. Uno lo puede hacer por un menor valor, ¿cierto? Teniendo un sustento y es que el mayor ingreso solo se presenta en un año, entonces no hay un principio de causalidad, llama la norma, para tener que hacer ese anticipo tan alto. Se puede hacer por un menor valor y obviamente lo que se va a hacer allí es dejarlo como un saldo a favor que se puede pedir más adelante y de esa manera se podría manejar el tema de los anticipos, pero es algo que se puede manejar, es algo de manejo. No sé si haya de pronto alguna otra pregunta que les podamos resolver o si no, pues más adelante se las podemos ir resolviendo, como les digo, a través de las redes sociales. ¿Cuál es la fecha máxima que se debe pagar? Como les decía, de acuerdo a la declaración de renta, de acuerdo a un calendario que la DIAN ya publicó, normalmente lo publican en el primer trimestre del año, ellos definen las fechas en que se deben presentar las declaraciones. Como les decía, el primer día de declaración de renta de persona natural este año corresponde al 12 de agosto. Allí deberán presentar las personas que tienen la cédula en 01 o 02. Y así progresivamente va a aumentar dos números al día hasta el último día, que es el 24 de octubre. Entonces, de acuerdo al número de su cédula, en el calendario de la DIAN o en cualquiera de nuestras páginas, ustedes podrán saber cuál es el plazo. Ese es el último día en que yo puedo presentar el impuesto de renta mío sin tener ningún problema de pagar sanciones o valores a cargo. Si yo lo presento así sea un día después, ya tengo que pagar una cosa que se llama sanción de extemporaneidad, que es un pago que es mínimo de 498.000 pesos, que se liquida de acuerdo a unos parámetros y puede ser mayor obviamente,
Y adicionalmente, si yo dejé de pagar un valor en el impuesto, sobre los días que hayan pasado, también debo pagar unos intereses de mora. Entonces, ese es el valor máximo y es la importancia de tenerlo presente. Porque si yo no tengo presente el valor que debo pagar en la renta, pues puedo empezar a tener problemas de deudas o de pasivos con la DIAN, que si son muy altos, la DIAN puede empezar a cobrarme por medios no tradicionales como embargar mi cuenta, embargar algún activo fijo que yo tenga. Entonces es muy importante tener en cuenta estas fechas para poder tener claridad y no ir a incurrir en gastos adicionales en el momento que la DIAN me requiera por no haber presentado un impuesto de manera oportuna. No sé si tengan alguna otra pregunta, no veo más en el chat. Pues como les digo, este es un tema que puede tener miles de aristas y miles de matices. La idea es que cada caso que ustedes tengan lo validen, si tienen dudas, no se queden con ellas, pregunten, no supongan. La normativa colombiana ha cambiado mucho y a veces las bondades que tiene el Internet es muy buena y es que tenemos un acceso democrático y bastante ágil a la información, pero si no buscamos de manera veraz, pues las normas en Colombia cambian casi cada año o cada 2 años. Entonces, si ustedes buscan y de pronto no se dan cuenta de la fuente o de la fecha de publicación, puede que ustedes estén buscando información vieja y que se basen en información vieja para hacer una presentación de la renta de este año y puede que la renta se entienda como mal presentada. Entonces es muy importante que lo tengan presente. Otro tema muy importante es que en el momento que graben la renta, recuerden que ustedes deben firmarla y presentarla. ¿Qué le ha pasado a una persona? Esto es un caso de la vida real. Una persona una vez la capturó, la firmó, pero nunca la presentó. Con una renta ya presentada y firmada o con un borrador de renta como es este, yo puedo generar un recibo de pago y pagar. Entonces, él entraba a la DIAN y siempre le aparecía en la tortica que aparece en la DIAN un excedente. Siempre que ustedes tengan un excedente en esa tortica, esa es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque puede que el impuesto que ustedes presentaron que ustedes creen que presentaron no esté presentado. Y para poder solucionar eso, ¿qué toca hacer? Volverlo a presentar y como no lo presenté oportunamente, pagar una sanción para subsanar y con ese excedente después hacer un cruce. Entonces es importante que todos esos procesos los tengan muy claros y los tengan muy presentes, porque hay infinidades de errores. Yo aquí dije los más habituales, pero hay muchos errores y muchas creencias que a través del tiempo se han dado, pues que no son tan ciertas. Antes se hablaba de una cosa que se llamaba, por ejemplo, la renta presuntiva y era que yo debía calcular mi cambio del patrimonio de un año a otro y si era muy alto, yo también sobre eso tendría que calcular una renta y yo pagaba la más alta de las rentas que calculara. Esa con la última norma dice que es una renta que está en tasa cero, entonces pues puede que la tenga que calcular, pero no la tengo, sobre eso no tengo que pagar. Entonces los cambios patrimoniales no es que generen algo muy brusco. Ahora bien, si yo tengo un patrimonio de 100 millones este año y el otro año tengo uno de 1000, pues de pronto a la DIAN sí le puede causar algo de ruido y puede que algún ente de control me requiera por justificar. Entonces, cuando yo les digo que revaloricen sus activos a valor de mercado, no es que yo pueda pasar el bien de 80 a 1000 millones de una vez, no. Hay que hacerlo gradualmente. Por ejemplo, para este año dicen que lo máximo que se pueda usar es el 10,97%. Entonces, ese era el ejemplo que les daba. Si mi casa yo la tengo valorada en 100, pues la puedo llevar máxima a 110 millones 970. ¿Sí? Y todos los años irla incrementando hasta que la lleva al valor comercial, que es el valor real sobre el cual yo debería presentar mi renta. Otra cosa, otro mito urbano, ya que me acuerdo, es que muchas veces el esposo trabaja y declara renta y la esposa no declara renta, pero los dos están en la escritura. Entonces muchas veces la persona dice, no, como yo declaro renta, yo voy a declarar toda la casa y que ella no la declare para no presentar. Pues resulta que no, si los dos están en la escritura, pues los dos son dueños del predio y tributariamente los dos, si superan los topes, debían declarar. La persona que solo va a declarar por patrimonio, pues declara pero no paga, pero sí debe presentar la declaración, porque como les decía, al no presentarla es una multa de prácticamente 500.000 pesos. Entonces hay que tener muy claro eso. Si la casa es de dos personas, pues cada una declara su cuota aparte. Eso de que las personas dicen, no, estamos los dos, pero mejor la declaro yo toda para que la otra persona no declare, no, eso no aplica.
Entonces, como les digo, yo me podría acá quedarme que nos podríamos quedar un buen rato dándoles infinidades de ejemplos y de cosas que no se deben hacer o que ya no aplican, pero lo mejor es que mi consejo para finalizar es asesórense de alguien o traten que la renta se la haga una persona que sepa del tema. Hay muchas personas que presentan la renta solos y tienen derecho a deducciones, no las tienen en cuenta y pagan impuestos que no deberían pagar. Hay personas que presentan la renta sola y entienden mal o interpretan mal la norma, generan descuentos o generan deducciones a los cuales no tienen derecho y simplemente lo que hacen es presentar mal la información, dejar de pagar un impuesto y obtener un requerimiento más adelante. Entonces, la idea de esto es ser conscientes que es un tributo y que no lo podemos quitar. Esto atiende a una norma nacional. Entender que es una responsabilidad pagar, pues estos son los impuestos y en teoría así es que funciona nuestro país. Entonces hay que presentarlo de manera responsable, pero también de manera inteligente. Si hay que pagar, se paga, pero pues si la norma permite pagar el mínimo posible, pues lo más viable es que se asesoren de manera adecuada y paguen el mínimo posible y sepan todas las deducciones a las que tienen derecho, porque pues en vez de pagar impuestos, si yo puedo pagar mi medicina prepagada, pues hombre, pago mi medicina prepagada que me da un valor agregado diferente a consignarle dinero a la DIAN. Si puedo hacer una donación a una fundación que yo sé que va a cumplir con el objeto social, pues lo hago y disminuyo mi impuesto. Entonces hay infinidades de cosas también que les permiten pagar menores impuestos y más bien contribuyen de otra manera dando un beneficio social o dando beneficios propios como el tema de la prepagada y de esa manera lo que ustedes hacen es minimizar el impacto del impuesto y hacer algo que se llama planeación tributaria, que es muy importante. Entonces, si tienen un contador, que ese contador no solo una vez al año les reciba los papeles, liquide y les entregue. Como contador uno les puede dar algunos tips, les puede dar, ya conociendo el caso particular, algunas recomendaciones que sería bueno que atiendan para poder normalizar y no tener que pagar impuestos muy altos a futuro. Sí, en pos de ser también respetuoso del tiempo, entiendo que este webinar era de una hora, pues si tienen más preguntas, con mucho gusto aquí estoy para resolverlas. Si no, pues esto era lo que teníamos por compartir. Le agradecemos mucho a Fonsemcosud que abra estos espacios. Creemos que este espacio es muy importante porque hay muchos mitos y muchas dudas sobre la renta y lo otro que les digo es si van a buscar información en internet, busquen y revisen muy bien la fuente donde están consultando. A veces las fuentes no son fuentes confiables, a veces no dan información precisa y con una información imprecisa pues se puede hacer una presentación errada de un impuesto que les puede llegar a acarrear multas o requerimientos más adelante que son muy hartos de atender. Entonces, pues por el momento no hay más preguntas. Agradecemos mucho nuevamente el espacio de Fonsencosud por permitirnos compartir con ustedes este tipo de información. A las personas que nos acompañaron les agradezco mucho pues haber permanecido acá. Espero que haya sido supremamente valiosa la información que les damos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí publicamos mucha información de interés o si tienen alguna duda, allí también nos pueden preguntar. Con muchísimo gusto y pues por último reitero el agradecimiento a Fonsencosud por abrir este tipo de espacios y los invito a que compartan con sus compañeros este tipo de espacios. Aquí damos temas tributarios, financieros y consejos que son útiles y que son espacios que les permiten a ustedes aprender cosas nuevas y entender cosas nuevas sobre el cómo se pueden manejar muchos temas financieros. Entonces, nuestra idea es compartir la información financiera, democratizar el conocimiento y esta herramienta Fonsencosud se las brinda de manera gratuita. Entonces, pues lo que les puedo decir es aprovechen estos espacios y recuerden que Fonsemcosud debe emitirles un certificado para declaración de renta. Ellos están facilitando esto a través de una herramienta, entonces por favor ténganlo presente y pidan eso para que no tengan ningún dato pendiente por presentar en la declaración y la presenten de la mejor manera para que no tengan inconvenientes en adelante. Esperamos el espacio haya sido valioso, les agradecemos mucho la permanencia, agradecemos mucho a Fonsencosud y espero poderlos ver en otra próxima oportunidad y seguir compartiendo información de calidad con ustedes. Que estén bien, buena tarde.